¿Y si todo lo que llamamos madurar fuera, en realidad, olvidar quiénes somos? Esta es la historia de Sinclair. De un joven que cruza la infancia, la sombra, la guerra y el alma. Para encontrarse a sí mismo. Demian, de Germán Nesse. Pero contado como nunca antes. No es solo un libro. Es un viaje hacia tu verdad más profunda. Si estás listo para mirar hacia adentro, quédate. Esto te va a atravesar. Capítulo 1, Dos mundos. Hay momentos en los que uno recuerda su infancia no como una serie de hechos, sino como un olor. Una sensación. Una sombra. ¿Te ha pasado, no? Ese segundo fugaz en que algo, un perfume, una canción vieja, un sonido en la calle, te arrastra a un tiempo en que aún creías que el mundo era puro. Que los adultos sabían lo que hacían. Que lo bueno y lo malo estaban claramente definidos. Yo también creía eso. Hasta que conocí a Demian. Pero no empecemos por él. Empecemos por mí. La casa donde vivía. Crecí en una casa hermosa. De esas que huelen a pan recién hecho y a jabón de lavanda. Mi madre tenía la voz de los ángeles, y mi padre la autoridad de un juez. Allí, todo era claro. Lo correcto, lo incorrecto, lo que debía decirse, y lo que debía callarse. Nos enseñaban que el mundo era como un mapa bien dibujado, donde solo existía luz. Pero, yo veía sombras. Existía otro mundo. Paralelo. Escondido. Vivo en las miradas que se esquivan, en los rincones oscuros del barrio, en los libros que uno no debía tocar. En ese otro mundo, las reglas se disolvían. Las palabras no siempre significaban lo mismo. Y algo en mí lo anhelaba. Era como si hubiera dos realidades superpuestas. La que me enseñaban, y la que yo presentía. Sin poder nombrarla. El niño bueno, por fuera. En el colegio, me portaba bien. Rezaba, estudiaba, obedecía. Pero también soñaba con incendios. Con correr sin rumbo. Con decir palabras prohibidas solo por el sabor que dejaban en la boca. ¿Sabes ese momento en el que algo dentro de ti quiere romper las reglas, aunque aún no sepas por qué? Ahí vivía yo. Con un pie en la luz, y el otro tanteando la oscuridad. Franz Cromer, el primer crujido. Entonces llegó él. Cromer. Un chico mayor, con sonrisa torcida y manos siempre sucias. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los demás bajaban la cabeza. Yo lo admiraba y le temía. Una tarde, en el patio, conté una historia. Una mentira, pequeña, inofensiva. Algo para impresionar. Pero Cromer me escuchó. Y esa noche, me esperó a la salida. Tú, me debes. Dijiste algo que no debías. Y ahora vas a pagar. Fue ahí cuando el otro mundo se volvió real. Ya no era solo intuición o sueño. Era un nudo en el estómago. Una amenaza en la noche. Una culpa que me mordía los talones. El infierno silencioso. Durante días, no dormí. Vivía bajo el chantaje de Cromer. Hacía lo que me pedía, mentía, robaba cosas pequeñas, me humillaba. Pero no podía hablar. ¿Cómo explicarle a mis padres, a los adultos, ese miedo que no tenía nombre? Ese peso que no era físico pero dolía como si lo fuera. Aprendí entonces una lección amarga y poderosa. El mal existe. Y no siempre tiene forma de monstruo. A veces tiene la cara de un niño. La sonrisa de un amigo. O la voz dentro de ti que susurra, hazlo, no te va a pasar nada. Y entonces, apareció Demian. Era nuevo en la escuela. No decía mucho. No jugaba. No seguía las reglas. Pero tampoco las rompía. Simplemente, no las necesitaba. Tenía una mirada imposible de sostener. No juzgaba, pero veía. Y un día, sin que yo le dijera nada, me miró y dijo: ¿por qué dejas que Cromer te controle? Fue como si alguien hubiera prendido una vela en una habitación cerrada desde años. Y aunque no respondí, lo supe. Demian sabía. El primer quiebre.
Esa noche, algo cambió en mí. Por primera vez, no me sentí solo. Ni loco. Ni sucio. Demian no me salvó. Pero me mostró que podía salvarme yo. Y eso, amigo, eso es más aterrador que cualquier monstruo. Porque significa que la responsabilidad y el poder están en ti. Ese fue el comienzo. No de una amistad. Ni de una historia de colegio. Sino de una transformación. De dejar atrás la infancia no cuando creces. Sino cuando descubres que el mundo no es bueno o malo. Es ambos. Y tú también. Capítulo 2. Caín. ¿Qué pasaría si lo que siempre te dijeron que era malo, en realidad fuera poder? Fue Demian quien me lanzó esa bomba. Una tarde cualquiera. Sin levantar la voz. Sin cambiar el tono. Como si hablara del clima o del almuerzo. Estábamos en clase de religión y el profesor contaba la historia de Caín y Abel. ¿La conoces, no? Abel, el bueno. Caín, el asesino. Fin del cuento. Pero Demian levantó la mano. Y dijo algo que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. ¿Y si Caín no mató a Abel por maldad, sino porque era diferente? ¿Y si lo que los otros veían como una marca maldita, era, en realidad, una señal de poder? Silencio. Un silencio incómodo. Pesado. El profesor se aclaró la garganta. Cambiaron de tema. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cabeza era un torbellino. Demian acababa de romper un cristal que yo ni sabía que estaba frente a mis ojos. Empecé a pensar en esa historia todo el tiempo. No desde la moral, sino desde la intuición. Como cuando hueles algo en el aire y sabes que hay tormenta, aunque el cielo esté azul. Caín, marcado por Dios. Pero, ¿qué clase de marca era esa? ¿No será que el mundo teme lo que no entiende? ¿Que la verdadera fuerza no grita, no domina, solo es? Demian parecía saberlo. O al menos, caminar hacia ello con una calma que me inquietaba. Comenzamos a hablar más seguido. No éramos amigos en el sentido tradicional. Él no jugaba, no reía como los demás. Pero cuando te hablaba, sentías que te miraba desde adentro. Una vez le pregunté. ¿Por qué dijiste eso de Caín? Me miró fijo. No como alguien que quiere convencerte. Sino como alguien que te lanza una verdad y te deja decidir si puedes cargar con ella. Porque nadie te dice que los verdaderamente libres siempre han sido perseguidos. Porque tener algo especial no es un premio, Sinclair. Es un peso. Y no todos pueden con él. Y ahí supe que yo también tenía esa marca. Pequeña, invisible, pero viva. La sentía cuando mentía para encajar. Cuando callaba para no perder amigos. Cuando actuaba como debía, aunque por dentro algo gritara que no. Demian no me enseñaba con palabras. Me desafiaba. Me incomodaba. Me lanzaba al borde, y me dejaba solo para ver si caía o volaba. Y no, esto no se trataba de religión. Se trataba de ver el mundo sin filtros. De preguntarte por qué haces lo que haces. ¿Por qué crees lo que crees? Una vez, caminando, me dijo. ¿Sabes por qué la mayoría se aferra tanto a la idea del bien y el mal? Porque es más fácil. Porque así no tienen que decidir. Pero tú, Sinclair, tú naciste para elegir. No entendía todo en ese momento. Solo sentía. Una mezcla de miedo, admiración y algo parecido al vértigo. Como cuando estás al borde de un acantilado. Sabes que no deberías acercarte más. Pero algo en ti quiere mirar abajo. O saltar. Demian no era un niño normal. Y yo, ya no podía serlo tampoco. El mundo se estaba resquebrajando. Las certezas se hacían preguntas. Y yo comenzaba a escuchar una voz dentro de mí que ya no podía ignorar. ¿Y si todo lo que te enseñaron a temer, era en realidad lo que te haría libre? Capítulo 3. El pájaro que rompe el cascarón. Todo empieza con una jaula. Pero nadie te dice que la jaula eres tú. Después de aquella conversación sobre Caín, ya no dormía igual.
Tenía la sensación constante de que algo me observaba. No con ojos físicos, sino con una especie de conciencia silenciosa, invisible, antigua. Como si un llamado estuviera empezando a sonar dentro de mí. Era débil al principio. Como un zumbido al fondo del pecho. Pero una vez lo oyes, ya no puedes hacer que desaparezca. Empecé a soñar. No con monstruos. No con castigos. Soñaba con un pájaro. Un ave enorme, con alas oscuras y ojos dorados. Encerrada. Golpeando el cascarón desde dentro. Siempre la misma imagen. Una y otra vez. Golpes secos. Silencio. Otro golpe. Y una grieta, pequeña, pero viva. Un día no aguanté más. Fui a buscar a Demian. Estoy teniendo sueños raros, le dije. Con un pájaro. No se sorprendió. Ni siquiera me preguntó qué tipo de pájaro. Solo me miró con esa calma inquietante y dijo. Tiene que romper el cascarón. El pájaro nace para volar hacia el sol. Pero antes, debe destruir su mundo. Ahí me quedé helado. Era la primera vez que alguien describía lo que sentía sin que yo se lo explicara. Demian sabía. Siempre sabía. Y entonces me dio una frase. Una especie de sentencia que escribiría en mi cuaderno, en mis paredes, en mi alma. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer. Debe destruir un mundo. Yo no sabía si hablaba de mí, del alma, o del universo entero. Solo sabía que me ardía dentro. Pasé días como en trance. Mirando todo con otros ojos. A mis padres. A mis compañeros. A mí mismo. ¿Y si todo lo que me rodeaba, era solo el cascarón? El deber, la vergüenza, las notas, los rezos vacíos, las opiniones ajenas. Todo parecía una cárcel. Una hermosa prisión hecha de expectativas. Y entonces vino el dibujo. No sé por qué lo hice. Solo, surgió. Tomé papel y carboncillo, y dibujé ese pájaro. Golpeando el cascarón. Las alas extendidas. Los ojos, eran los de Demian. O los míos. Ya no sabía. Doblé la hoja con cuidado. Y la envié. No a un amigo. No a un adulto. La envié a Demian. No recibí respuesta. Durante días, nada. Ni una palabra, ni una mirada distinta en clase. Pensé que había sido un error. Que había cruzado un límite. Que había quedado expuesto. Pero una tarde, encontré una nota. En mi escritorio. Sin nombre. Solo decía. Es un buen dibujo. Ahora empieza lo difícil. Nacer duele. Me quedé mirando esas palabras como si fueran fuego. Las leí y las releí hasta que me dolieron los ojos. Porque no solo eran ciertas. Eran inevitables. No puedes quedarte dentro del cascarón toda la vida. Y tampoco puedes romperlo sin hacer ruido. Desde entonces, empecé a cambiar. No de golpe. No en lo exterior. Por dentro. Empecé a hacerme preguntas que dolían. A sospechar que mi yo real, estaba mucho más abajo. A sentir que la luz del mundo ya no me alcanzaba. Que necesitaba otra clase de sol. Y sin saberlo, ese fue el comienzo de una ruptura. No con Demian. Sino conmigo mismo. El chico que obedecía, que se esforzaba, que creía en la versión oficial de todo. Empezaba a morir. No en tragedia. En transformación. Como una serpiente que muda la piel. Como un pájaro que sangra al abrir sus alas por primera vez. Capítulo 4. El intento de regreso. Después del dibujo, después del silencio de Demian, después del cascarón. Vino el miedo. El miedo que llega cuando sientes que estás cambiando. Pero aún no sabes en qué. Y como todos los que han sentido vértigo. Yo hice lo más humano. Intenté volver atrás. Quise regresar al viejo mundo. A la luz de casa. A los abrazos seguros.
A las oraciones mecánicas que alguna vez me daban paz. Volví a fingir. Volví a estudiar con más esfuerzo. A responder con palabras correctas. A sonreír como si todo estuviera bien. Pero algo dentro de mí ya no encajaba. Era como volver a usar ropa que te queda chica. Que te aprieta en los hombros. Que ya no se siente tuya. Mis padres no notaron el cambio, al menos no al principio. Pero yo sí. Yo lo notaba cada vez que me miraba al espejo y no reconocía al que me devolvía la mirada. Volver al niño bueno era como intentar respirar bajo el agua. Y el agua. Era tibia, amable, envolvente. Pero también era una trampa. En el colegio, los días pasaban lentos. Demian se mantenía distante. No frío, solo, ausente. Como si supiera que esta parte del camino tenía que recorrerla solo. Y era cierto. No se puede nacer si alguien más rompe el cascarón por ti. Así que volví a refugiarme en lo que conocía. En lo que era seguro. El problema es que la seguridad, una vez que se ha sentido el abismo, se vuelve aburrida. Triste. Falsa. Fue en ese estado, entre la nostalgia y el desgano, cuando conocí a Beatrice. Una muchacha que vi un día paseando por el parque. No me habló. No me miró. Ni siquiera notó mi presencia. Pero en ella vi algo que no supe explicar. Algo que me recordó al dibujo del pájaro. A la mirada de Demian. A la posibilidad de que existiera una belleza que no era del todo humana. Empecé a idealizarla. A convertirla en símbolo. No de amor romántico. Sino de algo más profundo. Una dirección. Una brújula. Un lugar hacia el que caminar. Beatrice no era una chica. Era una imagen interna. Una figura sagrada que colocaba delante de mí. Para no volver al barro. Al ruido. Al desorden que sentía cuando trataba de volver a ser el de antes. Empecé a escribir. A dibujar. A rezar, pero no a Dios. A ella. A esa parte de mí que quería elevarse. Y por un tiempo, eso bastó. Sentía que estaba avanzando. Que estaba purificándome. Que podía vivir entre los dos mundos sin hundirme en ninguno. Pero en el fondo, lo sabía. Aquello también era una trampa. Una trampa más elegante, más sutil. Pero trampa al fin. Porque convertir a alguien en símbolo. En figura celestial. Es otra forma de evadir el dolor real de vivir. Beatrice me sostuvo un tiempo. Me dio propósito, dirección, forma. Pero también me alejó de lo más crudo. De lo más humano. Empecé a evitar todo lo que me recordara que yo también tenía sombra. Deseo. Oscuridad. Y cuanto más la idealizaba, más me alejaba de mi verdad. En algún punto, volví a escribirle a Demian. Una carta breve. Una pregunta sin firma. No pedía respuesta. Solo necesitaba recordar que alguien más en el mundo también veía lo que yo veía. Sentía lo que yo sentía. No hubo respuesta. Pero días después, encontré en la biblioteca un libro. Abierto. Subrayado. En la página exacta donde hablaba del dios Abraxas. Un dios que no era solo bueno ni solo malo. Un dios que contenía todo. El caos y la belleza. La luz y la sombra. El ángel y el demonio. Ahí entendí. No se trataba de volver. Ni de huir hacia lo perfecto. Se trataba de integrar. De aceptar que dentro de mí vivían múltiples voces. Y que ninguna debía ser negada. Que la única forma de avanzar era dejando de elegir. No entre el bien y el mal. Sino entre ser uno mismo, o no ser. Capítulo 5. Abraxas. Después de tanto pensar, de tanto soñar, de sentir que estaba cambiando por dentro, Sinclair empezó a sentir algo nuevo. Una especie de fuerza extraña, como si algo invisible lo estuviera guiando. Esa palabra empezó a aparecer una y otra vez, Abraxas. Al principio, no sabía de dónde venía.
Aparecía en frases, en libros abiertos por casualidad, en imágenes que le llamaban la atención sin saber por qué. Abraxas. No era como Dios. No era bueno ni malo. Era ambas cosas. Una fuerza que contenía la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Y eso lo cambió todo. Hasta ese momento, Sinclair había creído que uno tenía que elegir. O eras bueno, o eras malo. O eras obediente, o eras rebelde. Pero Abraxas no pedía que eligieras. Abraxas decía, sé tú, con todo lo que eso significa. Incluso lo que te da miedo. Fue entonces cuando conoció a Pistorius, un hombre mayor que tocaba el órgano en la iglesia. Parecía raro, solitario, pero en sus ojos había algo distinto. Algo que ya había visto en Demian. Comprensión. No lo juzgó. No le preguntó qué hacía ahí. Simplemente empezaron a hablar. Y lo que hablaban no era de religión ni de reglas. Era de cosas reales. De lo difícil que es ser uno mismo. Del miedo a romper con lo que te enseñaron. De lo fácil que es perderse entre lo que los otros esperan de ti. Pistorius le explicó que Abraxas era una imagen para entender la vida completa. La parte buena y también la que escondemos. Los sueños, pero también los impulsos, las dudas, los errores. No se trataba de rezar. Ni de portarse bien. Se trataba de aceptar que en uno mismo también hay contradicción. Y que eso no es un error. Es parte del camino. A partir de ahí, Sinclair dejó de pelearse con lo que sentía. Ya no quería ser perfecto. Ya no quería encajar. Quería entenderse. Y Pistorius, sin decirle qué hacer, le fue mostrando que el verdadero trabajo era mirar hacia adentro. No hacia afuera. No hacia la sociedad, ni las reglas, ni la imagen que uno da. Sino al corazón. A lo que duele. A lo que nadie más ve. Una tarde, Pistorius le dijo algo que Sinclair nunca olvidaría. No estás aquí para convertirte en otra persona. Estás aquí para convertirte en ti mismo. Pero no en el que crees ser. Sino en el que realmente eres. El que vive escondido debajo de todo lo que aprendiste a fingir. Ahí, sin gritos, sin ceremonias, algo cambió en Sinclair. Entendió que este viaje no era para parecer diferente. Era para ser auténtico, aunque eso significara perder cosas. Aunque doliera. Y por primera vez, se sintió en paz con no tenerlo todo claro. Porque ahora sabía que esa confusión también era parte del camino. Capítulo 6. Ser uno mismo duele. Desde que Sinclair conoció a Pistorius y entendió lo que era Abraxas, algo dentro de él se ordenó. No es que todo se volviera fácil. Al contrario. Pero al menos ahora sabía que no estaba loco. Ese fuego que sentía por dentro, esas preguntas raras, esa sensación de no encajar. Ya no eran un castigo. Eran parte de su camino. De su forma de nacer como persona. A partir de ahí, empezó a cambiar sin forzarlo. No hablaba más que antes. No hacía discursos. Pero su mirada ya no bajaba ante nadie. Ya no decía lo que los demás querían escuchar. Empezó a vivir desde dentro hacia afuera, no al revés. Y claro, eso trajo problemas. Los amigos de antes, esos con los que fingía reír, empezaron a alejarse. Decían que estaba raro. Que ya no era como antes. Que se creía diferente. Y tenían razón. Era diferente. Solo que antes lo ocultaba. Ahora no. No era rebelde. No rompía las reglas. Pero se notaba que no pertenecía del todo. Y eso, en una escuela donde todos piensan igual, molesta más que si te portarás mal. Porque el que es libre, sin hacer ruido, les recuerda a los otros que ellos están atrapados. Y nadie soporta eso por mucho tiempo. Sinclair se fue quedando más solo. Y eso, dolía. Había días en que se preguntaba si valía la pena. Si no era mejor volver a fingir, a encajar, a callar. Pero no podía. Porque una vez que viste la verdad, no hay forma de volver a vivir dormido. Pistorius seguía acompañándolo. No como un maestro,
sino como un espejo tranquilo. Le enseñaba a observarse. A confiar en su intuición. A no buscar fuera lo que solo puede encontrarse adentro. Una vez, después de una larga caminata en silencio, le dijo: la mayoría de la gente vive evitando lo que siente. Pero tú ya empezaste a escucharte. Eso es libertad. Aunque duela. Sinclair no tenía todas las respuestas. Pero tenía algo más fuerte. La certeza de que estaba siendo honesto consigo mismo. Y con eso, era suficiente. Al menos por ahora. También hubo momentos hermosos. Instantes de paz. Tardes en que miraba el cielo y se sentía parte de algo más grande. Aunque no pudiera explicarlo. A veces, simplemente sentía que todo tenía sentido, aunque no supiera decir por qué. Y esa sensación lo sostenía. Pero el camino de ser uno mismo no es recto. Hay días en que parece que todo avanza. Y otros en que vuelves a caer. Y está bien. Sinclair entendía eso ahora. Y lo aceptaba. Lo que venía después ya no era una idea. Sino una realidad inevitable. El cambio interno empieza a reflejarse afuera. Y cuando el mundo nota que ya no te puede controlar. Reacciona. Capítulo 7. La sombra tiene nombre. Sinclair ya estaba cambiando. Más tranquilo. Más entero. Pero también más solo. La luz que sentía dentro no era constante. A veces brillaba. Otras, se apagaba por completo. Y en esas noches oscuras. Cuando la soledad apretaba fuerte. Algo en él volvía a aparecer. El deseo de huir. De evadir. De no sentir tanto. Fue en una de esas épocas que Sinclair empezó a salir por las noches. Solo. Sin decirle a nadie. Caminaba por calles vacías, sin rumbo. Se metía en bares, observaba a la gente, buscaba algo que ni él mismo sabía nombrar. No buscaba compañía. Buscaba olvido. Y ahí, entre el humo, la música baja y las miradas vacías. Conoció a Alphonse Beck. Beck era mayor. Carismático. Con sonrisa fácil y ojos que decían: yo ya vi todo esto antes. Tomaba con naturalidad. Reía fuerte. Y hablaba como si el mundo no le importara. Era lo opuesto a Sinclair. Y justamente por eso, lo atrajo. Beck lo llevó a su mundo. A un lugar donde no había reglas. Donde todo se podía. Donde nadie preguntaba por el alma. Solo importaba pasarla bien. O al menos fingir que sí. Sinclair se dejó llevar. Por curiosidad. Por cansancio. Por esa parte de él que quería apagar lo que dolía. Y por un tiempo, lo logró. Reía. Tomaba. Se soltaba. Pero dentro, se vaciaba. Porque no era alegría. Era huida. Y lo sabía. Una noche, después de haber bebido más de lo habitual. Se miró en un espejo del baño de aquel bar sucio. Y no se reconoció. Los ojos estaban apagados. La postura vencida. La boca, vacía. Se sintió sucio. No por lo que hacía. Sino por lo que dejaba de ser. Salió del lugar como si escapara de una cárcel. Caminó durante horas. Hasta que llegó al río. Se sentó. Solo. Temblando. Y por primera vez, lloró sin saber por qué. No era tristeza por algo puntual. Era como si se rompiera algo que llevaba demasiado tiempo aguantando. Volvió a casa sin hablar. Al día siguiente, no salió. Ni al otro. Pasó días en silencio, casi sin comer. Sintiendo la sombra adentro. Mirándola de frente. Hasta que escribió una sola frase en su cuaderno. Fui al fondo. Y en el fondo, también estaba yo. Ese fue el verdadero comienzo del regreso. No como antes. No para volver a ser el de siempre. Sino para reconocerse completo. Luz y sombra. Belleza y caos. Certeza y miedo. Y cuando por fin volvió a ver a Pistorius.
No dijo nada. Solo lo abrazó. Y en ese gesto sin palabras, se entendió todo. Capítulo 8. El regreso de Demian. Sinclair había cambiado. No por lo que había leído, ni por lo que otros le habían dicho. Había cambiado porque cayó. Y se levantó solo. Pasó semanas sintiéndose raro, distinto. Ya no le interesaban las mismas cosas. No buscaba compañía fácil, ni aprobación, ni encajar. Simplemente empezó a vivir en paz con quien era. No perfecta, no constante, pero real. Una tarde, caminando por el campus de la universidad, vio una figura a lo lejos. Con paso tranquilo. Con esa presencia que uno no puede explicar pero se siente en el aire. Era Demian. Después de tanto tiempo. Después de tantas vueltas. Estaba ahí. Como si no hubieran pasado años. Como si nunca se hubiera ido. Se acercaron. No hubo grandes palabras. Solo una mirada profunda. Y una frase que lo dijo todo. Ahora sí. Esa noche hablaron largo. Caminaron bajo la luna, como si el tiempo no existiera. Demian ya no era el chico misterioso de antes. Seguía teniendo esa energía distinta, esa calma firme. Pero ahora, Sinclair podía entenderla. Ya no lo miraba desde abajo. No lo idealizaba. Ahora lo miraba de frente. Como a un igual. Demian le contó cosas que nunca antes había dicho. Sobre su madre, sobre sus propios miedos. Sobre lo difícil que también era para él cargar con esa lucidez. Porque ver más, no siempre es una bendición. A veces es una carga. Y compartirla. Es lo que la vuelve más ligera. Le habló de Eva, su madre. Una mujer que Sinclair pronto conocería. Y que marcaría el tramo final de su transformación. Pero esa noche. Más allá de todo lo que hablaron. Lo importante fue otra cosa. Sinclair se dio cuenta de que ya no necesitaba seguir buscando señales. Porque lo que buscaba ya estaba dentro de él. Demian solo había sido el primer faro. Pero el viaje era suyo. Lo más fuerte de todo. Es que no hubo una gran revelación. Ni frases complicadas. Ni símbolos extraños. Solo presencia. Verdad compartida. Dos personas que se reconocen sin máscaras. Y esa es una de las cosas más poderosas que existen. Cuando alguien te ve de verdad. Y tú ya estás listo para verte también. Capítulo 9. Eva. Demian había hablado de ella muchas veces. Pero nunca con palabras comunes. Nunca como mi madre o una mujer importante. No. Hablaba de ella como se habla del fuego. Con respeto. Con una especie de silencio entre frase y frase. Como si nombrarla ya fuera tocar algo sagrado. Su nombre era Eva. Y Sinclair iba a conocerla. Cuando la vio por primera vez, no hizo falta que nadie dijera quién era. Estaba ahí, sentada junto a una ventana, con un libro cerrado en las manos. El sol caía sobre su rostro. Y aunque no era joven, ni especialmente hermosa en el sentido típico, tenía algo que detenía el tiempo. Sinclair no sintió vergüenza. Ni nervios. Sintió paz. Y algo más difícil de describir. Reconocimiento. Como si ya la hubiera visto antes. En un sueño. En un recuerdo. En un dibujo sin terminar. Ella lo miró. Y con una voz suave, sin urgencia, dijo. Te estaba esperando. No hubo interrogatorio. No hubo charla forzada. Estuvieron juntos un buen rato sin decir casi nada. Y en ese silencio, Sinclair se sintió visto. Entendido. Amado. Sin necesidad de explicar quién era. Era como si Eva pudiera ver todo lo que había vivido. Sus dudas, sus caídas, su deseo de verdad. Y aún así, o justo por eso, lo recibía completo. A partir de ese día, empezó a visitarla con frecuencia. A veces hablaban. Otras no. Pero cada encuentro era como volver a casa.
Una casa interna. Esa que había buscado toda la vida sin saber dónde estaba. Eva no le daba respuestas. Le hacía preguntas suaves, que se quedaban flotando por días. Le hablaba de escuchar el alma. De no temerle a lo que uno siente. De confiar en las señales del cuerpo. No desde lo místico. Desde lo real. Desde lo simple. En esos encuentros, Sinclair empezó a ver claro algo que siempre había sentido. Que la transformación no se trata de entender mucho. Sino de permitirse ser. Ser sensible. Ser fuerte. Ser duda. Ser deseo. Ser lo que uno es, sin disfraz. Y junto a Eva, Sinclair también empezó a ver otra cosa. El mundo afuera estaba cambiando. Se hablaba de guerra. De tensión. De cosas que ya no eran solo internas. Lo que se movía dentro. También comenzaba a reflejarse fuera. Eva lo miraba y no decía nada. Pero en sus ojos estaba claro. Viene algo grande. Y tú vas a tener que estar listo. Sinclair ya no era un niño. Ya no necesitaba maestros. Pero sí necesitaba anclas. Presencias como Eva. Que no te salvan. Pero te recuerdan que puedes salvarte. Y mientras el mundo se acercaba al borde de una tormenta. Sinclair, por primera vez. No sentía miedo. Sentía que todo lo vivido lo había preparado para eso. No sabía qué vendría. Pero estaba en paz con quien era. Y esa es la forma más profunda de libertad. Capítulo 10. La marca. El mundo se estaba partiendo. Las noticias hablaban de guerra. Hombres jóvenes partían al frente. Las ciudades, antes llenas de voces, empezaban a vaciarse. Y el silencio dolía más que las bombas. Sinclair sabía que no podía quedarse al margen. No por deber, ni por orgullo. Sino porque todo lo que había vivido lo traía hasta ese punto. No iba a la guerra como un soldado. Iba como un hombre que había aprendido a mirar hacia adentro. Y ahora estaba listo para mirar al mundo, aunque temblara. El día que partió, no hubo grandes discursos. Solo una despedida tranquila. Eva lo abrazó con fuerza. Pero sin miedo. Como quien sabe que nada verdadero se pierde. Demian no estaba. No físicamente. Pero Sinclair lo sentía cerca. En cada paso. En cada decisión. Los días en el frente eran duros. Largos. Extraños. Había frío, cansancio, miedo. Y un silencio que a veces te partía por dentro. Pero también había momentos de claridad. Instantes en que Sinclair se encontraba solo bajo las estrellas. Y sentía algo muy simple y poderoso. Estaba listo. Una noche, en medio de un bombardeo, lo alcanzó la metralla. Cayó. Sangrando. Con el cuerpo roto. Y justo ahí, entre el dolor y la semiconciencia, Demian apareció. No como un sueño. No como una visión. Sino como presencia. Se sentó a su lado. Lo miró. Y le habló, sin mover los labios. Su voz estaba dentro. No tengas miedo. Todo lo que viviste, fue por esto. No por la guerra. Sino para que, en el momento de caer. No te pierdas. Demian se acercó. Y con el dedo, tocó la frente de Sinclair. Como marcándolo. No era un símbolo. No era una herida. Era una señal. Una que decía. Has vivido. Has visto. Has sentido. Y ahora eres tú. No hubo promesa de salvación. No hubo milagro. Pero hubo algo más fuerte. Paz. En los días que siguieron, Sinclair flotó entre la vida y la muerte. Soñaba con Eva. Con Pistorius. Con Beck. Con el pájaro. Con el cascarón. Y entendió, por fin, que todo había sido una sola historia. Una historia de nacimiento. De caída. De renacimiento. Cuando despertó, ya no era el mismo.
No por lo que había perdido, sino por lo que, finalmente, había encontrado. Su alma entera. Sinclair vivió. Pero incluso si hubiera muerto, ya estaba completo. Porque el verdadero nacimiento no es el del cuerpo. Es ese momento en que dejas de buscar fuera. Y por fin, te reconoces. Y esa marca en la frente, aunque invisible para los demás, quedó grabada para siempre. No como una cicatriz, sino como una señal silenciosa de que sí se puede cruzar el abismo y salir del otro lado, siendo tú. Gracias por llegar hasta aquí. Por caminar junto a Sinclair. Por escuchar sin juzgar. Por sentir. Demian no fue solo una historia. Fue un llamado. Y si algo dentro de ti se movió, entonces ya estás en camino. Y el camino, ahora, es tuyo.